Bueno, pues, ¿qué más, Sí. profe? ¿Qué, qué tal usted, profe? ¿Todo bien? No, bien, bien, gracias a Dios, sí. Ahí vamos cuidándonos de esta pandemia, cada día más difícil las cosas. Ah, bueno, Pero bueno, pidiéndole a Dios que nos proteja, que nos ilumine. Sí, ¿no? Bueno, poner en manos de Dios este nuevo día que comienza, darle gracias por haber permitido pues pasar una noche bien, de descanso, que este nuevo día pues esté lleno de bendiciones, de misericordia, que todas nuestras metas y propósitos para el día de hoy pues sean realizables bajo su voluntad, que nos siga protegiendo a nosotros y a nuestras familias. Muchas bendiciones y éxitos para todos en este nuevo día. Bueno, vamos Profe, a proceder a llamar a lista. Álvarez, Balbuena, Aide Alejandra, Calderón Oñate, Nelson Adolfo, buenos días, profe, presente. Cynthia Nelson, Cueto Bolaño, John Jairo, por ahí lo vi, Jiménez Aguirre, Dana Milena, Profe, ya como Luque, que está teniendo algún problema que entra y como que el sistema la saca. Lo ha hecho varias veces ya. vale, Giselle, Antes gracias. de que usted ingresara también le estaba pasando, no sé qué sucederá. Listo, vale, estar pendiente a ver. Luque Celano, Breiner Darío, presente, profe. Buenos días. buenos días. Mesa, Saucedo, Tatiana Margarita, Buenos días, buenos días, profesor Tatiana. presente. Ponce Montero, Yomaira Esther, Quiñones Molina, Giselle, María, Buenos días, profe María presente. Giselle, Salinas Vence, Viviana Elena. ¿Qué saben de Viviana? Tiene dos clases que no se conecta. Profe, yo Es, hablé con ella la clase pasada para hablarlo del grupo porque ella está conmigo y le mandé el tema, pero no me dijo nada acerca de su asistencia. mm, pero está bien, sí. Sí, profe, yo le pregunté, pues ella me dijo que estaba bien. Le mandé el tema y pues me dijo que cuando nos correspondía pasar y qué día nos poníamos de acuerdo para organizar la exposición. Bueno, esperemos a ver si logra conectarse en el transcurso de la clase. Gracias, Giselle. Sánchez, Aria, Juliet, Paola. Bueno, muy bien. ¿Para cuándo está programado? ¿Qué saben ustedes? El segundo corte. ¿Qué fecha es? ¿No saben? ¿En qué se conectó Juliet? Si mal no estoy, del 3 de mayo. El 3 de mayo. A partir del 3 de mayo, lunes 3 Mm, de mayo. Del 3 de mayo, es decir, la semana arriba, ¿no? Porque esta semana termina la otra. Hoy es 19, hoy es 20. Sí, ¿Qué nos quedan? esta, la otra, la siguiente, ajá. Sí, La nos primera semana, iniciando ya el mes. correcto, nos quedarían 2 semanas. Bueno, muy bien. El grupo 5 logró desarrollar ya su tema, no recuerdo. Dana y Nelson, sí, lograron terminar todo. Pro-
No, profe, pues aún no hemos terminado. Solo que Bueno, la compañera Dana me está aquí hablando en el chat de que entra a la, a la sala de Mic y no le deja continuar, sino que la saca, la empieza a sacar. Y así entra varias veces. listo. Pero ella Entonces, logró terminar, ahí la vi, Dana. Dana, ¿lograste terminar el desarrollo de tu tema? la saca. Sí, ahí veo que entra y sale. La volví a expulsar, profe, la volví a expulsar. No sé qué sucederá con eso. Sí. Profe, que ella sí logró terminar. ¿Sí? Ah, bueno, entonces Entonces, vamos con Nelson. sí, Vas con sí. Nelson, entonces. Profe, lo que él, bueno, las diapositivas, pues ella las iba a presentar porque como le informó mi compañera, a mí el computador se me dañó la semana pasada, entonces ella me iba a hacer el favor también de colaborarme con eso, entonces no sé si no hay ningún problema No, no, que vamos, ilumine no hay, no su hay, no hay diapositiva. inconveniente. Igual, de todos modos, luego se la pasan a los compañeros, Ah, listo, si ya quiere sea que la envió al grupo del WhatsApp. sí, al grupo, para que ellos estén atentos y, ¿oíste? No hay problema. Ah, bueno, sí, señor, entonces pues lo único que faltaron fueron dos sentencias por, por terminar. Bueno, entonces pues nosotros estamos exponiendo pues el precedente judicial como fuente del derecho. Estamos culminando con las últimas sentencias, con las últimas sentencias. Entonces, pues como para hacer primero que todo un recorderis de lo que es pues el precedente judicial como fuente de derecho, pues es una fuente formal de creación del derecho. Consiste en que éste se derive no de la ley aprobada por los órganos legislativos, sino por las soluciones que adoptan ante determinados casos. Las altas cortes, al cual deben ajustarse en lo adelante todos o algunos otros órganos jurisdiccionales. Se trata pues de asumir como ley, como norma jurídica, la solución que brinda el tribunal pues, ante ciertos casos. Casos que conocemos, que fuimos conociendo en cada una de las sentencias que pues íbamos exponiendo. Ahora les voy a hablar un poco pues, de la sentencia de unificación 047 del 99 pues, de la Corte Constitucional. El magistrado ponente en, en esta sentencia es Carlos Gaviria Díaz. La fecha de resolución se dio el 29 de enero de 1999, pues por la Corte Constitucional, y fue una decisión que fue concedida. Entonces, pues hablando un poco de esta sentencia, pues nos damos cuenta que la ley estatutaria de la Administración de Justicia perceptúa que solo en caso de que la aceptación de impedimentos o recusaciones disminuya la pluralidad mínima que exige la ley para adoptar una decisión en las corporaciones judiciales, deberá recurrirse a la designación de conjueces, pues en caso contrario la sentencia podrá adoptarse por la mayoría sin que sea absolutamente necesario convocar a un conjuez. Pues en la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, pues competencia para investigar los delitos cometidos por congresistas en ejercicio de sus funciones. En la sala de casación penal es sin lugar a dudas competente para conocer de los delitos cometidos por los congresistas
y puede adelantar esas investigaciones en todo momento, sin y necesidad de ninguna autoridad especial. Razones elementales de sentido común y claras prescripciones constitucionales indican que esa competencia de la Sala de Casación Penal no cubre únicamente los delitos cometidos por los congresistas como ciudadanos corrientes, sino que se extiende a aquellos hechos punibles ligados al ejercicio de sus funciones como parlamentarios. Pues en la inviolabilidad parlamentaria, pues la finalidad en una democracia constitucional. En- el fin de la irresponsabilidad de los congresistas es que los representantes del pueblo puedan emitir de la manera más libre sus votos y opiniones, sin temor a que estos puedan ocasionar persecuciones judiciales o de otra índole, con lo cual se garantiza una plena libertad e independencia de la formación de la voluntad colectiva del Parlamento o Congreso. Así solo, por medio de la figura de la inviolabilidad, es posible que se cumplan el mandato constitucional según el cual los senadores y representantes deben actuar consultando la justicia y el bien común y no movidos por el temor a eventuales represalias jurídicas. La, la irresponsabilidad de los congresistas es, es consustancial a la democracia constitucional, ya que es la expresión necesaria de dos de sus principios esenciales, la separación de los poderes y la soberanía popular. Pues la finalidad de la inviolabilidad de los congresistas explica naturalmente sus características y alcances. En cuanto a sus rasgos esenciales, en primer término, la doctrina constitucional y la práctica jurisprudencial coinciden en señalar que esta prerrogativa es primariamente una garantía institucional en favor del Congreso y de la democracia. En vez de ser un privilegio personal del senador o el representante como tal. De otro lado, la inviolabilidad es perpetua, esto es el parlamentario o el congresista escapa a cualquier persecución judicial por sus votos y opiniones, incluso después de que se ha cesado en sus funciones. En el tercer término, la inviolabilidad genera una irresponsabilidad jurídica general. Eh, la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional como comparada, consisten también en señalar los alcances o, si se quiere, el ámbito material en donde opera esta institución, ya que está claro que es específica o exclusiva, pero al mismo tiempo es absoluta. En la inviolabilidad es específica por cuanto la Constitución actual. Como en lo anterior lo precisan, que esta garantía institucional cubre exclusivamente los votos y opiniones emitidos en ejercicio del cargo, y también es absoluta, ya que sin excepción todos los votos y opiniones emitidos en el proceso de formación de la voluntad colectiva del Congreso quedan excluidos a la responsabilidad jurídica. Tam- También, em, pues, en los antecedentes que vemos en esta sentencia, pues, la conformación de la sala plena de la Corte Constitucional en la presente decisión, eh, pues,
los magistrados eh, de la Corte Constitucional no participaron en la presente decisión, por cuanto la Sala Plena de la Corporación en la sesión 12 de noviembre de 1998 encontró fundado y legal el impedimento por lo que ellos manifestado por su parte en la sesión plenaria en la corporación del 19 de enero de 1999, en, en la que actuaron pues los jueces. Y la corte decidió no aceptar el impedimento que había formulado el magistrado. Cabe anotar que en el presente fallo se adopta por la mayoría de la corporación, la cual está conformado por de 5 a 7 magistrados que para este asunto integra legalmente la Corte Constitucional como quiera que así lo autoriza el artículo 54 de la Ley 270 de 1996 o la ley estatutaria de la Administración de Justicia. En efecto, esa disposición perpetúa que solo en caso de que la aceptación de impedimentos o recusaciones disminuya la popularidad mínima que exige la ley para adoptar una decisión de las corporaciones judiciales. Deberá recurrirse a la designación de conjueces, pues en caso contrario, la sentencia podrá adoptarse por la mayoría sin que sea absolutamente necesario convocar a un conjuez. Pues una situación fáctica aclarando que en el anterior asunto procesal y a continuación se describen los hechos que se dieron en lugar de la presente acción. Pues en el mes de febrero de 1996 se presentó una denuncia penal en la Cámara de Representantes en contra de dicha persona. Pues la investigación se tramitó en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y posteriormente en su plenaria. En la sesión 12 de junio de 1996, la Cámara de Representantes resolvió declarar la preclusión de la investigación que adelantaba, pues no encontró motivos suficientes para acusar al doctor Samper Pisano ante el Senado de la República. Esta decisión se adoptó con la votación afirmativa de 111 representantes y 43 que la votaron negativamente. Dentro de los 11 representantes que adoptaron la decisión de declarar preclusión de investigación, se presenta la tutela, quien había sido elegido, es presentado por la autora de la presente tutela, quien ha sido elegida como representante de la Cámara para el periodo 1994 a 1998 y es hoy senadora. Pues, pues terminando y resumiendo un poco los hechos, pues la corte resuelve que primero debe revocar la sentencia del 21 de agosto de 1998 de la sesión primera. Sucesión a del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca en el proceso de la referencia, la cual rechazó por improcedente la acción de tutela en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por segundo, titular el derecho fundamental al debido proceso
de la, de la peticionaria, eh, por cuanto la garantía institucional de la inviolabilidad priva de manera absoluta a la Corte Suprema de competencia para investigar como delitos los hechos inextidiblemente ligados a las opiniones y a los votos emitidos por la Tora en las acusaciones adelantadas por la Cámara de Representantes con- contra ella. Por tercero, pide dejar sin efectos el proceso que se surte ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuya erradicación es 11911, dentro del cual se adelanta investigación en contra de la Tora como consecuencia del voto que emitió en 1996 en su condición como representante a la Cámara en el proceso que siguió esa corporación legislativa. Por lo tanto, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá ordenar el archivo correspondiente. Como cuarto, pues deberá hacer un llamado a la prevención a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se abstenga de investigar como delitos de los hechos inescindiblemente ligados a las opiniones y votos emitidos por los congresistas en ejercicio de sus funciones. Como quinto, líbrense por la Secretaría General de esta corporación las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991 por los efectos allí contemplados. Como sexto, pues comuníquese, notifíquese y cúmplese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Pues pues en alguna de las conclusiones, pues este efecto, como ha quedado demostrado desde una perspectiva meramente procesal, no existe ninguna duda sobre la improcedencia de la acción de tutela. Por eso la mayoría tuvo que crear la extraña teoría de la vía de hecho prospectiva. Eh, Toda la jurisprudencia de la Corte, sin ninguna excepción, había manifestado hasta ahora que la acción de tutela no procede contra una decisión judicial, sino en el evento en el que fuere manifestado arbitraria. Esto es, que incurre de manera sostenible en un efecto orgánico, fáctico, procesal o material de dimensiones intolerables dentro de un Estado de Derecho. No obstante, la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fue dictada por el órgano competente para investigar y juzgar a los congresistas. No hay un vicio de competencia, sin que la defensa o la mayoría hubieran alegado que se apartó de la verdadera procesal o de la evidencia recogida. Pues no hay un efecto fáctico, ya que su expedición cumplió con los rigores procesales. No hay vicio procesal y se ajustó a las disposiciones legales vigentes que habían sido declaradas exequibles por la Corte Constitucional. Tampoco existe un vicio sustancial, en consecuencia pues no había vía de hecho eh, judicial, ni prospectiva, ni retrospectiva, ni de ninguna otra especie. Puede. Bueno, pues, pero la mayoría se opone a las afirmaciones anteriores e indican que el vicio se representa al intentar procesar a los congresistas por el delito de prevaricato. Sostiene que a los congresistas no se les puede imputarse
en la comisión del mencionado delito, dado que sus votos y opiniones son inmunes y que por lo tanto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia carecía de competencia para dictar la resolución acusada. Adicionalmente, se anticipa advertir que esta nueva tesis no contradice la doctrina constitucional obligatoria. Y al respecto señala que aquellas afirmaciones de la Corte Constitucional que en su momento ilustraron a la opinión pública sobre el carácter puramente judicial del proceso que se adelantaba en contra los expresidentes, contra un expresidente, y sobre la responsabilidad, incluso penal, en la que podían incurrir los congresistas que se apartaran del derecho al momento de adoptar la decisión correspondiente. Correspondían a simples opiniones que no a doctrina constitucional obligatoria. Y pues, y ahora bien, si en gracia de discusión se acepta que en sede de tutela el juez constitucional puede cambiar la doctrina constitucional vigente, resta preguntarse si el paradigma diseñado por la sentencia tiene verdaderamente sustento constitucional. Pues la mayoría esgrime la tesis según la cual los congresistas, cuando actúan en ejercicio de la función judicial de que trata el artículo 116 de la Carta, pueden tomar decisiones políticas y en consecuencia apartarse de los dictados del derecho, dado que tales decisiones se encuentran amparadas por la garantía de la inviolabilidad de los votos y de las opiniones. Pues para sostener la anterior tesis, la sentencia se fundamenta sobre todo en el argumento literal del artículo 185 de la Carta, que prescribe que los votos y las opiniones de los congresistas son inviolables. ¿Por qué no aplicó la misma exégesis al leer el artículo 116 del Código Penal, en el que señala textualmente que la función que cumplen los congresistas es judicial? No hay que ser jurista expertos para comprender que la función judicial es radicalmente opuesta a las funciones políticas, que en ejercicio de aquella no pueden adoptarse decisiones discrecionales o políticas sin desnaturalizarlas completamente. Con el mismo criterio, se hubiera tenido como punto de partida no el artículo 185 del Código Penal, sino el 116 de la Carta. Si hubiera llegado a una decisión contraria, en otras palabras, el argumento literal interpretado tal y como lo hace la Corte, sirve para apoyar cualquier decisión, por lo que debe ser desestimado por el juez que verdaderamente quiere encontrar el sentido y el alcance de la Constitución. Pues no obstante, la mayoría, en lugar de advertir la inulidad del método escogido, hizo caso omiso de las prescripciones del artículo 116 y, y asumió que el único artículo aplicable aquí era el 185. Pues la conclusión se convierte por voluntad del juez en la premisa mayor del, del en la premisa mayor. Pues, con grave menoscabo de la Constitución política, se ha invadido de la competencia privativa de la Corte Suprema de Justicia, que se proponía establecer si los miembros del Congreso, en su condición de jueces,
se sujetaron a los mandamientos imperativos de la ley o los quebrantaron. El desconocimiento de la cosa juzgada constitucional no puede ser más patente. La Corte Constitucional, que ha otorgado un lugar central en la democracia a la formación de opiniones públicas libres y a la información veraz e imparcial. No sé cómo podrá explicar que a los congresistas que investigaron al expresidente no responden por el delito de prevaricato en el evento de haberlo cometido, cuanto en su oportunidad aseguró que ellos actuaban como jueces y respondían como jueces, dictando un auto de preclusión de la investigación y archivado el expediente. A los ciudadanos se les notifica que los congresistas que tomaron esas decisiones están amparados por el estatuto que les garantiza plena discrecionalidad y absoluta irresponsabilidad jurídica. Eh, la cosa juzgada, la cosa juzgada constitucional ha muerto. La credibilidad de la Corte ha quedado en entredicho. No podrá esta institución dejar de ahorrar un esfuerzo alguno para reconstruir la confianza pública en su palabra. Pues estas fueron pues algunas de las conclusiones que, se pudieron sacar aquí en esta sentencia. Y continuando con el análisis de las sentencias C836 del 2001. Nelson, espérate, a explicar un poco este tema con los compañeros. No sé si les pudo haber quedado claro lo que resolvió y analizó la Corte Constitucional en esta sentencia de unificación 047 del 99. El caso concreto era referente a la investigación que tenía que hacer el Congreso de la República y más concretamente la Cámara de Representantes, de decidir si acusaba al expresidente Samper recuerdan, por el tema del ingreso de recursos del narcotráfico a su campaña electoral en ese año, el 96, 95, 96. Y recordando allí que el Congreso de la República tiene dos funciones, ¿no? Una función que es la de legislar, que es su función natural y constitucional. Y juzgar. A través de esa función, pues, tiene la competencia de expedir las leyes de la República. Y la otra función que es concretamente la de juzgar a ciertos dignatarios o funcionarios aforados. De entre esos funcionarios aforados, pues, está el presidente de la República. Es por ello que dentro de esas funciones judiciales que tiene el Congreso de la República, la Cámara de Representantes tiene asignada la competencia y función de establecer o determinar, luego de unas investigaciones y recaudo de pruebas, si acusa ante el Senado de la República a estos altos funcionarios o funcionarios aforados. Para el caso concreto, era establecer o determinar, luego de unas investigaciones, recaudo de pruebas, si la Cámara de Representantes acusaba o no ante el Senado al expresidente Samper por el tema ya indicado, el ingreso de recursos del narcotráfico
a su campaña. Es por ello que la Cámara de Representantes, luego de un estudio y análisis de todo el caudal probatorio recaudado y allegado a ese expediente, pues determina abstenerse de acusar ante el Senado de la República al expresidente Samper y en consecuencia de ello ordena la preclusión, ¿sí?, de la actuación o el expediente judicial y el archivo del mismo. En virtud de ello, pues, lógicamente, como todo ocurre, personas que no estaban de acuerdo con esa preclusión presentan denuncia por prevaricato contra los congresistas que actuaron, participaron en esa decisión de preclusión de investigación penal y de abstención de acusar ante el Senado al expresidente Samper. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, que es la competente para investigar a los congresistas, pues estableció y determinó que no existía mérito para conocer de investigación contra ellos, dado que pues, ellos tienen un fuero, digámoslo así, amparados por la Constitución y por la Ley Quinta, que es la ley que reglamenta las funciones y competencias del Congreso de la República. Es una ley especial y que por ende sus actuaciones y decisiones como tal no eran objeto de investigaciones penales, dado de que ellos tienen una autonomía, una independencia y que sus actuaciones, opiniones y decisiones pues, no son objetos de investigación por parte de las autoridades judiciales. Procede pues la Corte Suprema en su sala de casación penal a archivar esa investigación contra estos congresistas representantes que decidieron precluir la investigación contra el expresidente. Esta decisión de la Corte Suprema pues es entutelada por personas que no estuvieron de acuerdo con la misma, inconformes con ella, y corresponde al Tribunal de Cundinamarca decidir sobre esa tutela, determinando declararla improcedente, dado que no es la vía y no es el mecanismo para conocer de una acción de tutela contra estas decisiones, en virtud que contra las mismas no era procedente pues la vía de tutela. Este pronunciamiento del Tribunal de Cundinamarca fue en revisión a la Corte Constitucional, quien tiene esa competencia constitucional de revisar los fallos de tutela, y determina y establece que efectivamente fue bien proferida esta decisión del Tribunal Administrativo, pero allí entonces la Corte Constitucional hace todo un análisis con respecto a las funciones y competencias del Congreso de la República, estableciendo y señalando que este mismo órgano colegiado tiene dos clases de funciones, ¿no? Una función que es la natural por excelencia y constitucional, que es la función de expedir leyes, y la otra función que es la función judicial, también establecido en la Constitución, que es una función muy especial, cual es la de conocer, investigar la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Representantes, estos altos dignatarios, que son dignatarios o funcionarios aforados, y que de considerar que hay méritos, entonces
en una decisión motivada y sustentada, pues proceden a acusar a estos altos funcionarios ante el Senado de la República. Para el caso concreto, pues la Cámara de Representantes consideró que no existieron méritos suficientes y probatorios para acusar ante el Senado de la República al expresidente Samper y decidieron pues, precluir la investigación. Entonces, el dilema aquí por el cual la Corte Constitucional hace su pronunciamiento a través de esta sentencia de unificación, sentencia del CU, es teniendo en cuenta que los actores constitucionales indicaban que una cosa era la función política que ejerce el Congreso de la República a través de la expedición de leyes, y otra cosa es la función judicial especialísima que le corresponde cuando le toca investigar a estos altos funcionarios aforados del Estado, entre ellos al presidente, que efectivamente pudieron incurrir en un prevaricato debido a que en este caso en particular estaban actuando como jueces de la República, es decir, estaban cumpliendo una función judicial, aparte o ajena a la función política por naturaleza, cual es la de expedir leyes de la República. Congreso, la Corte Constitucional pues, hace un análisis de todos estos aspectos, hace alusión a la ley 270 del 96, que es la ley estatutaria de la justicia, trae a colación varios artículos de la misma, trae a colación la ley quinta, que es la que establece y regula el reglamento y competencia y funciones internas del Congreso de la República, para concluir en su criterio y bajo unos parámetros y principios como precedente constitucional, que el Congreso de la República es autónomo, es independiente, y que sus decisiones, opiniones y votaciones, así sean en la función natural de expedir normas o leyes, ¿sí? como la función especialísima de investigar a estos altos funcionarios aforados, no eran óbice de investigaciones penales por sus decisiones y opiniones. Ellos estaban amparados por un fuero especial contenido en la ley quinta, que lo reglamenta y lo regula, ¿sí? Y en los artículos 118 de la Constitución, donde se indica que ellos pueden actuar con independencia, con autonomía, con discrecionalidad en sus opiniones, en sus decisiones y en sus votaciones, como un cuerpo tanto político como un cuerpo judicial amparado por estas normas constitucionales y concretamente la ley 270 del 96. Entonces allí lo que decide y concluye la Corte Constitucional a través de este precedente judicial constitucional precisamente es que los congresistas en ejercicio de sus funciones, sean políticas o sean judiciales, pues tienen este amparo, tienen esta protección y son autónomos, independientes, y sus decisiones, opiniones, criterios y votaciones pues son prácticamente discrecionales y no ameritan las mismas conductas que conlleven a las investigaciones de carácter penal por presunto prevaricato, como en este caso, al abstenerse de acusar ante el Senado o de decidir precluir la investigación contra el expresidente Samper. Esa es, pues, a grosso modo
concluyendo pues la intervención del compañero Nelson sobre esta sentencia. No sé si hay algún comentario, alguna duda, algún aporte que hacer a la misma, alguna inquietud. Profe, yo como comentario, pues siento que a pesar de que está instituido constitucionalmente de que el Congreso pues pueda ejercer estas funciones casi que jurisdiccionales contra sus mismos aforados, eh, es una función como un poco cuestionable, ¿no? Porque entonces los aspectos que se tornan ahí a los debates que se ciñen siempre son por aires políticos, ¿ya? Sí. Entonces la absolución o la condena de ese congresista está supeditada a eso, no a un juicio imparcial. Es por eso que, y ha pasado, ¿no? Es una situación que se da en toda Latinoamérica, en otros países también existen este tipo de juicios políticos, como en Brasil el impeachment también, y en otros, pero esencialmente es por eso, esa es la situación, porque es que se pone en tela de juicio de que quiénes son quienes están condenando allí. No sé, creo que es una figura que debió o debería de estar desaparecida desde hace rato, desde hace tiempo, porque no se presta para muchas cosas. Bueno, desde mi punto de vista es así. Sí, eso, Breiner, es la realidad, eso es lo que se vive en estos países democráticos, pero que indiscutiblemente existe una relación, un vínculo entre las personas que aspiran a estos cuerpos colegiados y que terminan, pues lógicamente, apoyando y respaldando pues la candidatura de una persona de esta a un alto cargo, como es la de la presidencia de la República, que indiscutiblemente termina rodeado, ¿sí? por esos partidos que lo apoyaron y lo llevaron a la presidencia, pues va a contar con una protección, con un amparo en todos los aspectos, tanto para aprobar todas las iniciativas que presenten en cuanto a leyes y normas, facultades incluso, como de igual manera, indiscutiblemente, en la toma de unas decisiones estas tan importantes dentro de esa función de carácter judicial. Indiscutiblemente, pues está investida de más que de una decisión judicial, de un órgano de carácter judicial, más una decisión de carácter político, pues protegiendo y amparando a un funcionario de esta estirpe que indiscutiblemente fue apoyado y fue respaldado por por todos estos personas que fungen como congresistas. Entonces, lastimosamente, esa es la realidad, eso es lo que ocurre en la práctica, eso es lo que sucede. Por cierto, son pocas las investigaciones que se han dado por parte del Congreso de la República y concretamente de la Cámara de Representantes para estos altos dignatarios, estos funcionarios aforados, porque entre otras cosas recordemos que estos funcionarios también son, digamos que, elegidos por el mismo Congreso de la República. El caso del Procurador General, el caso del Fiscal General, el Defensor del Pueblo, en fin, son funcionarios que son elegidos por el mismo Congreso de la República. Entonces se da como un contrasentido, igual que estas personas que terminan eligiendo a estos altos funcionarios luego pues vayan a investigarlos judicialmente por su comportamiento, sus actuaciones y su conducta. Entonces, eso es lo que se ha recriminado mucho y se ha dicho que debería cambiarse el sistema de votación, que sean otros órganos, otros funcionarios con mayor independencia, con mayor autonomía, los que realmente elijan a estos altos funcionarios o en su defecto que sean otros órganos los que tengan que investigar judicialmente estas conductas de estos altos funcionarios. Sí, eso es lo que tú comentabas es la realidad. Entonces es muy difícil que
te vuelvo y repito, concluyendo nuevamente que personas que apoyaron a un funcionario de esto para llegar a un cargo de esto de máxima dignidad eh, en nuestro país, pues indiscutiblemente sean los que tengan que investigarlo posteriormente por sus conductas y comportamientos en desarrollo de sus funciones como tal. Sí. Sí, Bueno, porque quizá cuando tomen la decisión a la larga, ¿quién va a condenarlos después? O sea, ¿cómo materializan la culpabilidad de ese congresista? sí, claro, sí, Entonces, en última va a terminar siendo un juez. Entonces, por eso es como contradictorio eso. Sí, sí, claro, sí, porque tienen que actuar, en ese caso tienen que actuar como juez, ¿no? Y las decisiones también deben ser en ese sentido, ¿no? Indiscutiblemente. Bueno, muy bien, entonces escuchemos a compañero Nelson con respecto a la otra sentencia que está pendiente. Nelson. Bueno, sí, profe. Pues prosigo. Pues la otra sentencia es la C836 del 2001, eh, que fue realizada el 9 de agosto del 2001. Pues el magistrado ponente de esta, de esta sentencia es Rodrigo Escobar Gil. Y pues bueno, como sabemos, la entidad que lo profiere es la Corte Constitucional en sala plena. Pues en este caso, pues los jueces, al pronunciar sus decisiones, se apartan de la doctrina probable, que resuelven casos idénticos por, por adolecer de errores y por encontrar razones determinadas pues, para un cambio. Eh, en el planteamiento pues, del problema de esta sentencia, pues como quiera que la disposición demandada contiene dos normas y dadas las circunstancias que el referido artículo 4 se le formuló la inconstitucionalidad, que pues que quiere esto decir que las dos normas que las contienen son objeto de estudio para verificar si de verdad vulnera la Constitución. Por ello, por ello podemos afirmar entonces que se infiere dos problemas jurídicos. El primero relacionado con la primera de las normas contenidas en el citado artículo 4, que se refiere a la facultad de los jueces inferiores para apartarse de las doctrinas probables, lo cual nos permite plantear el siguiente problema. Si a la luz de la constitución política actual, los jueces inferiores que pertenecen a a la jurisdicción ordinaria pueden apartarse de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia como jueces de casación. Eh, en tal evento es necesario determinar también si dichas facultades dicha facultad es constitucionalmente admisible en todos los casos, o si por lo contrario es limitada. En respeto a la segunda norma demandada, es decir, la que faculta a la Corte Suprema de Justicia cambiar su propia jurisprudencia cuando la considere errónea. Y aquí se infiere el siguiente problema. ¿Puede la Corte Suprema de Justicia variar su propia jurisprudencia por considerarla errónea? Pues eh, en una, en una, pues los problemas planteados guardan estrechamente relación con lo que la doctrina ha venido denominando precedente jurisprudencial, en lo cual admite dos formas. Pues el vertical, que hace alusión al primero de los problemas, ya que se trata del desconocimiento de la
jurisprudencia por un juez inferior al Tribunal de Casación. Y pues horizontal cuando la misma Corte Suprema se aparta de sus propias decisiones. Pues aquí en el conflicto, el ciudadano colombiano que demanda mediante acción de inconstitucional el artículo 4 de la ley 169 de 1986 por considerar que no se cumplen los objetivos constitucionales de eficacia de los derechos, prevalencia del derecho sustancial y seguridad jurídica y derecho de la igualdad. Cuando un juez en su decisión se aparta de la doctrina probable que constituye un precedente. Pues aquí se obtiene que los dichos pasos que sirven como fundamentos de las decisiones, pero no constituyen razones para la misma, nos permite inferir lo siguiente. La creación, primero, pues la creación del derecho en una labor compartida en la cual participan diversos órganos estatales. Segundo, el contenido del derecho de acceso de administración de justicia implica también el derecho a recibir un tratamiento igualitario. Esto quiere decir que existen iguales derechos de todas las personas para ingresar a los estados judiciales, pero también tienen idéntico tratamiento a recibirles por parte de los jueces y tribunales ante las situaciones similares. Pues como tercero tienen la igualdad de derechos, no solo que recaen las normas positivas ni a las que sean juzgadas por los mismos órganos, sino que esa igualdad se extiende además a que en la aplicación de la ley las personas reciben un tratamiento igualitario. Quiere esto señalar que la igualdad en la aplicación de la ley impone que un mismo órgano no pueda modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustanciales iguales. Como cuarto, el juez constituye un elemento esencial del derecho, puesto que la vocación inhiere a normas jurídicas generales es la aplicación, y para esta es necesariamente que interprete como lo es el juez. Como quinto, especificando la labor de la colaboración armónica entre las ramas del poder, es necesario reconocer que el papel creador del juez en el Estado contemporáneo se justifica por las limitaciones materiales de la actividad legislativa, el aumento de la complejidad social y por los aspectos teleológicos y normativos sustanciales del Estado social de derecho. Como sexto, el carácter probable de la doctrina no debe interpretarse como facultad omnímoda para desconocer las interpretaciones del ordenamiento jurídico hechos por la Corte Suprema. Como séptimo, pues la Corte Suprema de Justicia, como autoridad máxima encargada de unificar la jurisprudencia nacional, le corresponde interpretar el ordenamiento jurídico y podrá formular explícitamente principios generales y reglas que sirvan como parámetros de integración, ponderación e interpretación de las normas del ordenamiento. Pues aquí se decidió, pues como las razones que utilizó la Corte para concretar su decisión, podemos destacar lo siguiente. El fundamento constitucional de la fuerza normativa de la doctrina elaborada por la Corte Suprema se encuentran en el derecho de los ciudadanos a que las decisiones judiciales se fundamenten con una interpretación uniforme y
y consistente del ordenamiento jurídico. Solo mediante la aplicación consiste del ordenamiento jurídico se pueden concretar los derechos subjetivos. Como se dijo anteriormente, la Constitución garantiza la efectividad de los derechos de todas las personas y los jueces en sus decisiones determinan en gran medida su contenido y alcance frente a diversas situaciones en las que se ven comprometidos. Si el objetivo constitucional de la realización de la igualdad fuera el único fundamento de su obligatoriedad, no sería suficiente para los jueces y como tales también la Corte Suprema de Justicia como juez de casación estuvieran vinculados por la doctrina judicial. Bastaría con que atribuyen materialmente los mismos efectos a los casos similares, sin necesidad de hacer explícita su adhesión o la razón para desviarse de sus decisiones precedentes. Sin embargo, la obligatoriedad formal de la doctrina judicial como tal no se deriva únicamente de la necesidad de, pues, que prevea la igualdad. Eh, la eficacia judicial puede asegurarse en vigencia pues a un orden justo en un estado social de derecho como como el que tenemos actualmente, es necesario que la estabilidad sea una garantía jurídica con la que se puedan contar los administrados y que cobije también a la interpretación y a la aplicación de un orden jurídico, de un ordenamiento jurídico. Pues en principio, la seguridad jurídica se relaciona con la certeza que la comunidad jurídica tengan unos jueces que van a decidir los casos iguales y de la misma forma. Constituye un criterio reiterado aceptado por la Alta Corte de la posibilidad de haber cambios jurisprudenciales por parte de las mismas autoridades judiciales cuando obedezcan razones fundamentalmente debidas. Para la aplicación del precedente, la igualdad en la aplicación de la ley en guarda de la última relación con el derecho fundamental, recibir las mismas protecciones y el trato de las autoridades, ya que en un principio un mismo órgano judicial no puede otorgar diferentes consecuencias jurídicas a dos o más situaciones de hechos iguales. En, en el eventual caso de poderlo hacer, se requiere que exista una justificación razonable para que exista este cambio de criterio. Pues la falta de seguridad jurídica de la comunidad necesariamente conduce a la anarquía y al desorden social porque los ciudadanos no podrían conocer el contenido de sus derechos y obligaciones. Ahora sí, ahora si en virtud de la autonomía cada juez tiene posibilidad de interpretar el texto de manera distinta. Ello impide que las personas desarrollen libremente sus actividades, pues al actuar se encontrarían bajo contingencia de estar contradiciendo una de las posibles interpretaciones de la ley. Pues el derecho de acceso a la justicia implica la garantía de la confianza legítima del Estado como administrador de justicia. Esa confianza legítima como principio pretende proteger al administrado frente a cambios bruscos e intempestivamente efectuados por las autoridades. Eh, la justicia ordinaria tiene a la Corte Suprema
a la cabeza, y eso significa que, que es la encargada de establecer la interpretación que se le debe dar al ordenamiento de su respectiva jurisdicción. De ahí que no sea aceptable las decisiones de los jueces que tomen en forma arbitraria de que tomen en forma arbitraria tomada en su autonomía, especialmente cuando se apartan del sentido establecido por la Corte Suprema. La Corte ha reconocido que la labor de la unificación de la jurisprudencia nacional implica una forma de realización del principio de igualdad. En tal sentido, pues la Constitución y la ley son puntos de partida de la actividad judicial, que luego se complementan e integran a través de formulación de principios jurídicos más o menos constituidos judicialmente. Eh, pues si bien es cierto, para nosotros, la implementación de la teoría del precedente no es nueva, toda vez que viene regulada del siglo. Su mayor vigor lo adquiere pues con la promulgación de la Constitución de 1991, donde reiterados fallos, la Honorable Corte Constitucional ha venido exigiendo el respeto por el precedente con flexibilidad para poderse apartar cuando se expongan los argumentos y las razones con la fuerza suficiente para poder hacer variar su jurisprudencia. Pues aquí se ha querido presentar de una manera sencilla, pero con un mensaje alentador, el presente ejercicio con el único propósito de llamar la atención que en vista de estar hoy en modo el precedente jurisprudencial, las autoridades académicas y judiciales deben verter su interés en el estudio adecuado de las decisiones judiciales que sirvan como fuentes del derecho y poder así aplicar esta figura muy experimentada en el derecho anglosajón y trasladada paulativamente pues aquí en América Latina. Pues ya con esto culmino el análisis de la sentencia C836 del 2001. Ok, Nelson, muy bien. Entonces, este es un tema eh, contenido en esta sentencia muy importante sobre el análisis de la constitucionalidad de una ley que fue pedida lógicamente antes de la vigencia de la Constitución del 91. Se hizo un análisis de la misma en virtud de la posibilidad que el artículo cuarto de esta ley 196 estuviese violando normas de carácter constitucional establecidas ya y contenidas en la Constitución del 91, porque esta ley pues lógicamente se expidió en vigencia de la Constitución de 1886. Lo que hace esta sentencia es recoger todas aquellas posiciones que ha tenido la Corte Constitucional sobre el tema de la preponderancia e importancia del precedente judicial, cómo fue acogiendo y constituyéndose, no como un simple criterio auxiliar, sino como una verdadera fuente formal del derecho, que si bien pues a través de sus decisiones las altas cortes prácticamente no profieren normas o expiden normas, no es menos cierto que estas decisiones por vía jurisprudencial
crean derecho, ya que interpretan, analizan o establecen pautas, parámetros y criterios de interpretación de las normas jurídicas cuando éstas presentan vacíos, cuando éstas presentan lagunas, cuando éstas presentan fallas o cuando ha habido cambios en los comportamientos o conductas de la sociedad o de la comunidad dentro de una sociedad respectiva. Entonces, en clases anteriores decía que las normas jurídicas que se expiden para regular conductas, comportamientos, establecer reglas y parámetros, muchas veces se quedan obsoletas, dado el desarrollo que va teniendo la sociedad, dada los nuevos comportamientos, las nuevas conductas, las nuevas actuaciones que se van dando dentro de una colectividad, y se exige y se requiere pues la regulación de esas nuevas conductas y comportamientos a través de la expedición de normas jurídicas. Cuando se presenta un caso al estudio de un juez de la República, pues indiscutiblemente al analizar esa norma jurídica para aplicarla a ese caso concreto, y norma jurídica que sirve como fundamento, pues se observa que puede presentar vacíos, puede presentar lagunas en la aplicación concreta a ese caso o a ese litigio. Es cuando el juez de la República procede a hacer una interpretación, un análisis y una aplicación, digámoslo así, jurisprudencial a través de la sentencia de esa norma jurídica. Entonces, ahí establece unos principios, unas reglas, unos parámetros de aplicación de esa norma para ese caso concreto, pero de igual manera para casos futuros. Entonces, ahí es lo que se entra a configurar ya como se denomina el precedente judicial. Aquí concretamente hace alusión al tema del precedente judicial en la jurisdicción ordinaria, indicando que la jurisdicción ordinaria pues se basa en virtud de la misma constitución, desde la Constitución del 86, en lo que se denomina la doctrina probable. Si ustedes recuerdan cuando se explicó en esa clase lo que era la doctrina probable, la doctrina más probable, que la doctrina probable indica que son tres decisiones uniformes proferidas por la Corte Suprema sobre un mismo punto de derecho, ¿sí? Constituye doctrina probable, y que esa doctrina probable es lo que pasa a ser o a configurar o a constituirse como un precedente judicial, toda vez que va a tener un principio de garantía de seguridad jurídica, un principio de igualdad entre las partes hacia futuros litigios sobre casos similares, no casos iguales, sino casos similares, porque nunca hay un caso igual, son similares, más no iguales o idénticos. Y de igual manera, pues, constituye un verdadero precedente, habida cuenta que constituye cosa juzgada jurisprudencial, y por ende es obligante y es vinculante, no solo a través por los demás jueces, lo que se denomina el precedente vertical, sino por los mismos jueces de igual categoría, que es el caso de las corporaciones, que es lo que se denomina el precedente horizontal, que indica esta sentencia que en virtud de la autonomía e independencia que tienen los jueces de inferior categoría pueden en determinado momento apartarse de esa doctrina probable o de ese precedente judicial, pero no es apartarse por apartarse, sino que tienen que hacer una verdadera argumentación, una verdadera sustentación, análisis y fundamentación de esa decisión a tomar un caso concreto como para apartarse de esa doctrina probable o de ese precedente judicial. Tiene que ser un esfuerzo grande, porque de no ser así, estaría desconociendo el precedente judicial de esa alta corte, estaría vulnerando principios como la seguridad jurídica, como la igualdad ante temas similares de los cuales ya se haya pronunciado esta alta corte. Entonces, no es fácil,
si bien indica que el juez tiene una autonomía, una independencia al momento de tomar unas decisiones, no es menos cierto que el juez debe analizar si existe precedente vigente sobre ese tema que está estudiando, analizando. Porque recuerden que el juez se puede apartar de ese precedente o de esa decisión que ha proferido una alta corte, pero contra esa decisión de ese juez proceden los recursos de ley, concretamente el recurso de apelación si es una decisión de fondo, es decir, una sentencia, ¿sí? O una decisión de preclusión, y que en virtud de esa apelación va a ir a una segunda instancia, y que esa segunda instancia, si la primera fue el tribunal superior, pues la segunda instancia va a ser la Corte Suprema, y lógicamente la Corte Suprema, en su real saber y entender, va a proferir una decisión en casación de acuerdo a la sala, y va a recordar o a reconocer que ya existía un precedente judicial sobre ese tema, sobre esa materia, y que en virtud de ello, pues el juez de primera instancia se apartó de ese precedente sin ninguna razón, sin ninguna sustentación, sin ninguna fundamentación, y por ende va a revocar esa decisión y va a proferir la decisión correspondiente. Pues lógicamente amparada de un principio de seguridad jurídica, amparado en un principio de igualdad, amparado en que existe un precedente judicial sobre ese tema, y que desconocerlo puede indiscutiblemente generar una inestabilidad, una inseguridad jurídica, y rompería el principio de igualdad de esa parte que acude a la jurisdicción para que le resuelvan su problema o su litigio o su conflicto con otra persona. Entonces, miren cómo es el juego de este tema del precedente judicial, que indiscutiblemente le da la posibilidad a los jueces inferiores de apartarse del mismo, pero lógicamente bajo unas argumentaciones, unas sustentaciones bien profundas, bien fuertes, bien sustentadas y argumentadas, porque indiscutiblemente esa decisión va a ir en segunda instancia a esa alta corte, y lógicamente la alta corte va a defender su criterio y su posición establecida y consignada en ese precedente judicial. Pero aparte de que existe un precedente vertical, pues también se indica en esa sentencia que de igual forma esa alta corte puede apartarse de su mismo precedente cuando se dan ciertas circunstancias o razones de carácter social, por cambio de jurisprudencia, por cambio de conductas o comportamientos, por diferentes situaciones, ¿sí? Fácticas o materiales que ameritan cambiar su criterio y su posición como tal. Entonces es lo que se configura y conoce como el precedente horizontal, que al cambiar su criterio y su posición de un precedente previo, ¿sí? De una doctrina probable, indiscutiblemente las demás sesiones, ¿sí?, que conforman esa sala de decisión o esa sala de casación, pues deben acoger, atender ese cambio jurisprudencial o ese cambio del precedente judicial. Y lógicamente y con mayor razón, ya que tiene un carácter obligante y vinculante, pues los jueces de inferior categoría deben también acatar ese cambio de criterio o de precedente jurisprudencial. Esta es una sentencia que prácticamente arropa diferentes factores que ya nosotros habíamos analizado en clases anteriores sobre el tema del precedente. Recalca y reafirma que el precedente judicial, en virtud del artículo 230 constitucional, no es simple criterio auxiliar, sino que es una verdadera fuente formal. Y ahí hace pues toda una serie de análisis fácticos, jurídicos sobre este aspecto, e indica por qué es una verdadera fuente formal del derecho. Que si bien los jueces no legislan ni expiden normas, no es menos cierto que sí tienen esa facultad de interpretar, de analizar, de establecer reglas y principios
con respecto a normas que presenten vacíos, que presenten dudas, que presenten contrariedad al momento de ser aplicada a un caso concreto que deba conocer un juez de la República. Esta sentencia yo en particular los invito a que por favor dedique un poco de su tiempo a leerla con detenimiento más profundamente, porque aquí prácticamente la Corte Constitucional hace un análisis de todo el tema del precedente judicial y sobre todo un análisis del por qué ese precedente judicial es una verdadera fuente formal del derecho y no un simple criterio auxiliar como está establecido en el artículo 230 constitucional. Y a su vez hace un recorderis de lo que es el precedente vertical, el precedente horizontal, y ahí también nos indica cuáles son los parámetros, pautas y principios que tienen cada una de las altas cortes para cambiar o modificar su precedente judicial ya establecido sin violar o vulnerar la seguridad, el principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad de las partes ante la ley y la confianza legítima ante las autoridades judiciales. Entonces, esta es una sentencia que prácticamente marca un hito en este tema del precedente judicial y que los invito a que la analicen y la lean más detenidamente. Que indiscutiblemente pues va a seguir siendo tema y va a ser tema además de las otras del desarrollo del examen de este segundo corte. Bueno, no sé si qué inquietudes, qué dudas sobre el análisis de esta sentencia que hizo el compañero Nelson, aportes. Profe, ¿me podría recordar el nombre de la sentencia? Sí, claro. La sentencia es la C-836 del 2001. Listo. Gracias, profe. Sí. De igual manera está contenida ahí en el programa, en nuestro plan de desarrollo de programa, ahí está también, pero concretamente es esa C-836 del 2001. Muy bien, no sé, ¿quién tiene alguna duda, alguna inquietud, algún aporte? Bueno, dado que ya termina este grupo su tema, pues gracias a Nelson y a la compañera Dana, no se pudo conectar lastimosamente hoy, por su análisis e investigación de esta sentencia, con las cuales pues cerramos el tema del precedente judicial. Entonces, por lo avanzado de la hora también pues vamos a descansar un poquito para prepararnos ya nuestras labores laborales y académicas, ustedes continuar con su labor académica. Entonces dejamos para la próxima clase el tema siguiente. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Profe, Martes, perdón, martes. Sí, Aide. yo entré un poquito tarde porque me estaba molestando el internet. No sé si me colabora con la falla, por favor. Sí, bueno, los compañeros que ingresaron, déjenme mirar a ver. Algunos que ya observé por ahí que estaban conectados, listo, Aide Álvarez. Yomaira también, ¿verdad? Se logró conectar, ¿cierto? Por ahí la veo atrasada. ¿Sí? ¿Me escuchan? No. Yomaira. Profe, buenos Viviana, días. sí, Viviana también. Ok, Viviana. Ok, profe, gracias. Bueno, sí, creo que ya. Bueno, muy bien. Entonces, gracias por conectarse en la mañana de hoy, por madrugar un poquito más de lo normal. Nos vemos entonces el próximo martes. Muchas bendiciones. Que sale un resto de día muy feliz. Nos sigamos cuidando y éxito en sus otras materias del día de hoy. Gracias, profe, igual para Buenos usted. días. Que descansen. Gracias, profe. Igualmente. Gracias.